Escuela de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Esta mañana quiero que vayan al libro de Éxodo capítulo 12, vayan ahí por favor. Hoy vamos a estar vamos a relacionar estos temas que estamos desarrollando con los pactos y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro en una de sus epístolas dijo que la sangre de Jesús era preciosa. ¿Por qué era preciosa, tan preciada? Por el hecho de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una sangre, cuando Él estuvo en su posición como humano, fue una sangre que no tenía contaminación. Todo ser humano viene con su sangre contaminada. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nace en esta tierra por obra del Espíritu Santo, Él engendrado por el Espíritu Santo, entonces Él tiene la sangre, pero no contaminada, sino que es una sangre prácticamente inocente. De tal manera que eso lo hizo a Él el Cordero de Dios, que era el único que podía morir y derramar su sangre para el perdón de los pecados de la humanidad. De tal manera que entonces esa sangre tiene vida porque no está contaminada con el pecado. Tiene vida y tiene poder también para perdonar pecados al pueblo de Dios todavía hasta el día de hoy, para perdonar los pecados de la humanidad. Esa sangre, también dice la Escritura que una vez que el Señor Jesucristo muere, Él lleva su sangre y la pone en el propiciatorio delante del trono de Dios, como un testimonio de que Él murió, lógicamente, y que la sangre queda como testimonio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y sea lavado y comprado por esa sangre preciosa. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo realmente es importante, y es importante que nosotros la conozcamos realmente. ¿Por qué? Porque la sangre tiene un valor tan inmenso, tan importante, que no solo tiene poder desde el tiempo que nuestro Señor Jesucristo la derramó, sino que tiene poder vigente todavía hasta el día de hoy. Tiene poder no solo para perdonar nuestros pecados, sino que tiene el poder también de protección sobre nuestras vidas. Yo le voy a decir algo: si hay algo que el diablo odia, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay mucho pueblo de Dios que es ignorante en cuanto a cómo funciona el poder de la sangre de Cristo Jesús. Hay algunos que solo tienen el conocimiento limitado de creer que solo la sangre ya les lavó sus pecados y eso es todo lo que saben, nada más. Pero la sangre del Cordero no solo tiene el poder de protegernos, sino tiene el poder del testimonio de que tenemos un pacto con el Dios eterno. Esto es muy importante. Entonces hoy vamos a estar viendo realmente la sangre del Cordero, cómo poderla aplicar a nuestras vidas. Porque le digo, en el ámbito espiritual, cuando el diablo mira o oye de la sangre de Cristo Jesús, él tiene que huir definitivamente. Y él tiene que aceptar que esa sangre no solo lo derrotó, sino que tiene el poder de seguirlo derrotando. Porque así lo dice Apocalipsis capítulo 12, lo dice claramente: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, refiriéndose a los cristianos o la iglesia. Hoy usted va a aprender mucho realmente. Yo quiero que esté muy atento, porque si en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir necesitamos cómo aplicar la sangre de Cristo Jesús, no solo para el perdón de nuestros pecados que como humanos vamos a cometer, sino que se constituya como una fortaleza donde el enemigo no pueda pasar ese círculo de protección que puede crear la sangre de Cristo Jesús cuando nosotros la aplicamos de acuerdo a la palabra de Dios.
Amén. Eso puede proteger a su familia, lo puede proteger a usted, puede proteger su negocio, puede proteger a sus hijos, puede proteger aún el lugar donde usted está, pero tenemos que saberla cómo aplicar, porque si no la aplicamos, automáticamente la sangre no funciona. Tenemos que apelar y bíblicamente a aplicarla para que entonces no traiga funcionamiento. Escuchaba yo un teólogo que decía que, por ejemplo, que la sangre solo, él criticaba, por ejemplo, a los predicadores que creemos en la sangre como protección, no solo como limpieza de nuestros pecados. Y él decía enfáticamente que la sangre de Jesús solo tiene poder para limpiar pecados. Pero vamos a ver en las escrituras bíblicamente de que no solo tiene el poder de limpiar pecados, tiene el poder de proteger a aquellos que aplicamos la sangre de Cristo Jesús. Así que hoy va a estar muy tremendo esto, ponga mucha atención. Y Dani tiene que estar alerta ahí porque voy a dar muchas citas bíblicas para que realmente pongamos un fundamento sólido de la palabra de Dios. ¿Por qué hago esto? Porque en estos últimos tiempos, si usted no apela a los recursos que Dios nos ha dado para poder sobrevivir, el mal nos puede alcanzar y nos puede destruir. Está profetizado en Mateo 24 que porque se va a multiplicar la maldad, el amor de muchos, refiriéndose a cristianos, se va a enfriar. No solo enfriar, sino que van a dejar las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque se van a sentir indefensos ante circunstancias de la vida que nos va a tocar vivir. Pero es aquí donde tenemos que tener el conocimiento realmente de lo que tenemos que hacer para poder prevalecer en estos tiempos difíciles que está profetizado que se tienen que dar. Así que ponga mucha atención. Y la sangre, imagine la sangre de Jesús, el nombre de Jesús. Hebreos 1:14, hay ángeles disponibles para nosotros. Está la palabra de Dios que si nosotros la aplicamos y la creemos puede ser funcional. El mismo apóstol Pablo dice claramente en una de las cartas a los Corintios que las armas de nuestras milicias no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, Pablo cuando habla de milicia está hablando de una guerra, de ejércitos, en otras palabras. Y él dice las armas que Dios nos ha dado, ¿verdad? No son lógicamente inventadas por el ser humano, fueron dadas por Él para que nosotros prevalezcamos en victoria en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Así que la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo es una de las armas poderosísimas a la que el enemigo le teme. Amén. Y también tiene el poder de limpiarnos, como de seguirnos limpiando. Y sin más preámbulo, vamos a Éxodo capítulo 12. Quiero darle una pequeña reseña de dónde viene el poder de la sangre. El poder de la sangre comienza cuando Adán y Eva pecaron. Cuando ellos pecaron, ellos tenían una relación íntima con Dios. En el libro de Génesis lo dice claramente. Ellos tenían una relación íntima con Dios. Dios bajaba al huerto, al huerto del Edén y tenía comunión con ellos. Entonces, ustedes saben la historia bíblica si la han leído. Entonces dice que un día ellos desobedecieron. Adán y Eva fueron manipulados por el diablo por medio de una figura de una serpiente y ellos desobedecieron. Al desobedecer, entonces se cortó la relación con Dios. Dios ya sabía lo que había pasado, mas sin embargo baja al huerto del Edén y lo busca. Y cuando lo busca, él le dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice: pues aquí estoy, pues escondido. ¿Y qué hiciste? En otras palabras. Entonces Adán, estoy parafraseando, Adán tenía miedo. Pero cuando Adán sale a encontrarse con Dios, sale con unas hojas de higuera tapándose. Ya tenía el conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios se dio cuenta claramente que Adán había fallado. Al fallar Adán, entonces Dios, este es nuestro Dios misericordioso, amoroso,
que aunque usted como hijo de Dios le falle, Él siempre lo va a buscar a usted. No oigo amenes. Aunque usted le falle en su proceso de crecimiento hacia la madurez, porque la madurez plena es cuando nosotros tenemos ya el carácter de Cristo. En ese proceso usted a veces se resbala, cae y todo, pero Dios te sigue amando, Dios te sigue esperando, Dios te sigue restaurando, porque la sangre de su Hijo todavía tiene poder y está viva para limpiarte de toda maldad. En otras palabras, vemos que la sangre juega papel muy importante para que nosotros mantengamos esa relación con el Señor. Entonces Dios viene ahí en el huerto del Edén, cuando ve a Adán tapado con sus hojas de higuera. Entonces esas hojas de higuera significa creer en Dios, pero de acuerdo a mi religión. Esas son las hojas de higuera que el mismo hombre inventa, en otras palabras, para acercarse a Dios. Pero a Dios solo se puede acercar a Él por medio del sacrificio y de la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. El único camino. Así que cuando Dios ve a Adán y a Eva tapados con hojas de higuera, entonces Él les provee pieles. Significa entonces eso que tuvo que haber muerte de estos animales inocentes, y les proveyó piel, pero tuvo que haber derramamiento de sangre. Desde ese momento Dios estaba señalando que esa iba a ser la única forma para poderse acercar a Dios. Sin derramamiento de sangre, lo dice la escritura hebreo, no hay perdón de pecados. Amén. Por eso es entonces, desde ese momento Dios estableció, y se acuerdan que yo les hablé acerca de que cuando Adán tiene sus hijos, por ejemplo, Abel y Caín, los dos traen una ofrenda al Señor, y Caín le trajo una ofrenda de la agricultura, en otras palabras. Pero Abel trajo una ofrenda de animal. Entonces dice la escritura que le agradó a Dios la ofrenda de animal. ¿Por qué? Porque ese principio es el que Dios había establecido para cubrir a Adán y a Eva. No cabe duda que si que Abel y Caín trajeron cada uno su ofrenda, ¿por qué uno sí tuvo el conocimiento, la revelación de que al traer ese sacrificio tenía que ser de acuerdo a la voluntad de Dios por medio de una ofrenda de animal? El otro fue una ofrenda, póngale, de vegetal, pero él tenía conocimiento también. Él no tenía por qué traer esa ofrenda de vegetal, porque si su hermano sabía que esa era la ofrenda que le gustaba a Dios, no cabe duda que él lo sabía también. Y la misma Biblia dice que cuando el Señor lo confronta, le dice: si hicieras bien, en otras palabras, ¿verdad?, hubiera hecho definitivamente lo que a Dios le agrada. Por eso la ofrenda de Caín fue rechazada, porque no era un sacrificio de sangre. Entonces, a partir de allí, eso quedó establecido. Nadie se iba a poder acercar a Dios si no podía haber muerte de un inocente o derramamiento de sangre para acercarse a Dios. Por eso es que yo le dije claramente que el Señor hace algo muy poderoso para enfocar al hombre de que necesitaba un derramamiento de sangre de alguien inocente que pagara por los pecados, no solo del hombre, sino de toda la humanidad. Y Dios hace algo muy poderoso. Él establece la ley, o sea, ponga los 10 mandamientos, por ejemplo. Y la ley fue dada de parte de Dios con el propósito de que ningún hombre la pudiera cumplir. Eso es tremendo, ¿verdad? Cuando el hombre violaba la ley para mantener una relación de pacto con Dios, tenía que sacrificar un animal para mantener el pacto con Dios, para mantener su identidad como hijo o como pueblo de Dios. Porque por mucho esfuerzo que hiciera el hombre, no iba a cumplir con la ley,
porque la ley, vuelvo a repetir, fue diseñada por Dios para que ningún hombre la cumpliera. Pero sí hubo uno que tomó la forma de hombre, hecho semejante a los hombres, dice la Escritura, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él sí cumplió la ley. Por eso es que Él se constituyó en el sacrificio inocente, porque lo mataron injustamente. Al matarlo injustamente en esa cruz fue derramada sangre inocente. Y esa sangre inocente tiene el poder ahora. Él no solo cumplió la ley, sino que hizo la apertura de una forma de vida o de parte de Dios, para que el hombre, en otras palabras, pudiera acercarse a Dios por medio de sangre, pero no sangre de animales. Le di una reseña rápidamente. Ahora, eso de la sangre de un inocente pagando por un ofensor o por un pecador, eso quedó establecido para siempre. Eso apuntaba de que Jesús iba a venir en una forma inocente, sin pecado. Lo iban a crucificar, y entonces eso abría la oportunidad para que las personas en toda la tierra tuvieran la oportunidad de ser salvas o limpiados sus pecados para acercarse a Dios. Jesucristo vino a cumplir la ley y a morir por los pecados de la humanidad, para que el hombre tuviera una relación con Dios de padre a hijo o de hijo a padre. Pero miremos aquí en el capítulo 12, vamos a entrar en detalle ya aquí en la palabra de Dios. Capítulo 12, versículo 1. Lo tienen todos, hermanos. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, dice, en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que los han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Diga conmigo: Pascua. Diga conmigo: Pascua. ¿Qué es Pascua? Eso es muy importante. Pascua es, de acuerdo a lo que nos están hablando acá, la Pascua es una de las principales fiestas de los israelitas. Era un festival de la primavera. Comenzaba el 15 del mes de Nisan, el primer mes en el año del calendario hebreo. Duraba una semana. Les voy a dar mucha información para que usted vea la importancia que tiene esto. Esta fiesta era una conmemoración de la salida de Israel de Egipto. Acuérdense que Israel creció en Egipto, ¿verdad?
Y dice la escritura, llegaron 7 ahí. Llegó José llegó primero, después llegó la familia de José, y luego de ahí empezaron a crecer, a levantarse, de tal manera que los israelitas eran ya una nación dentro de otra nación. Egipto estaba gobernada definitivamente por el faraón, de tal manera que los egipcios empezaron a darse cuenta que el pueblo empezó a ser numeroso, el pueblo de Israel, y entonces pusieron, dice la escritura, capitanes sobre ellos para que los oprimieran, les dieran trabajos forzosos, en otras palabras, para tenerlos subyugados continuamente. Fueron más de 400 años de esclavitud que tuvieron, y lógicamente crearon en ellos una mentalidad de esclavos, una mentalidad lógicamente de sirvientes subyugados totalmente. Eso fue lo que sucedió. Pero Dios este pueblo había nacido por una promesa que Dios le había dado a Abraham, de tal manera que la escritura dice que se acordó Dios de su pueblo, de la promesa que le había hecho a Abraham. Y se acordó, dice, porque el pueblo de Israel dentro de la nación egipcia estaba gimiendo por causa del maltrato y de los trabajos forzosos que le estaban haciendo. Y se acordó, eso lo vamos a ver más adelante también, se acordó del pacto que Dios hizo con Abraham con respecto a él y a su descendencia. Estos eran descendientes de Abraham. Y se acordó del pacto que hizo con Abraham. Y entonces él levanta un libertador. Y todos saben que el libertador es Moisés. Se le aparece en una zarza, en una teofanía, se le llama eso en teología. Se le aparece Dios en una zarza, y dice la escritura que la zarza ardía y no se consumía. De tal manera que cuando Moisés se acerca, que él estaba cuidando unas ovejas de su suegro, dice que Dios le dice que no se acerque, porque él fue a ver. Y Dios se le manifiesta, se le revela, y le dice la razón del por qué esa manifestación o esa teofanía a Moisés. Él quería que él fuera el libertador de su pueblo. Y ahí comienza, se podría decir, la historia. Ustedes saben perfectamente que Moisés se opuso porque era tartamudo, no tenía identidad, no se creía, se podría decir, con las características de un líder para poder libertar a su pueblo. Mayormente que Egipto era la nación más poderosa sobre la tierra. El faraón, toda la tierra tenían un concepto que no era un hombre común, era un Dios personificado, dice la historia de algunos historiadores. Creían que ese faraón no era un hombre normal, que era un Dios, uno de los dioses bajados, en otras palabras, y encarnado en este individuo. Ese era el concepto que tenían ellos. Era la nación más poderosa sobre la tierra. Por lo tanto, Moisés era lógico que tuviera miedo de ir a enfrentarse a él. Más sin embargo, después de que Dios trata con Moisés, al final de cuentas Moisés va, ustedes saben, le da una vara y va a enfrentar a Faraón. Se lo voy a parafrasear rápido. Y es cuando Moisés está respaldado por Dios, y vienen aquellas plagas, las diferentes plagas que vinieron a Egipto, porque Faraón, cada vez que Moisés entraba ante la corte de Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel, siempre le decía que algunas veces que sí y después decía que no. Entonces Dios mandaba una plaga, como la plaga de los piojos, aquella plaga de oscuridad que vino sobre todo Egipto, y bueno, un montón. Eran varias plagas que mandó. Mas sin embargo, el corazón del faraón siempre decía sí, pero después se endurecía y no dejaba ir al pueblo de Dios, al pueblo de pacto, al pueblo de la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces,
Faraón se endureció tanto que entonces Dios tuvo que hacer algo muy poderoso. Y dijo: voy a matar a todos los primogénitos que hay en Egipto. Pero al pueblo, a su pueblo, le dio instrucciones, en otras palabras. Ahí es el comienzo de la Pascua, porque la Pascua iba a ser, fíjate que la palabra Pascua del griego pasca significa tránsito o pasar de largo. Eso es lo que significa. O sea, la parte más importante de este evento era que Dios iba a establecer un cordero. Esto es muy importante. El cordero, Dios empieza a dar instrucciones en todo este capítulo. Le empieza a dar instrucciones a su pueblo, porque en esta plaga que iba a mandar el Señor, el corazón de Faraón lo iba a golpear de tal manera, porque dentro de esta plaga era solamente que iban a morir todos los primogénitos en Egipto. Y Faraón tenía a un hijo varón. Bajo el punto de vista tradicional, él era el heredero del trono de Faraón. Así que Dios iba a castigar a Faraón matando al primogénito. Es muy importante. Pero Dios no quería matar a todo varón primogénito que fuera parte de su pueblo. Entonces Dios dice: bueno, miren, Faraón se ha endurecido cada vez más, entonces vamos a celebrar la Pascua. Para ustedes va a ser una celebración porque va a ser el día de su liberación, pero para Faraón va a ser un día de luto. Para Egipto va a ser un día de luto, porque van a morir todos los primogénitos. Y cuando Faraón ve a su primogénito, lo va a golpear, que lo va a sensibilizar para ceder y dejar ir a mi pueblo. Eso es muy importante. Así que Dios hace algo muy poderoso. Da instrucciones a su pueblo y le dice, por ejemplo, por eso estaba diciendo yo que la parte más importante de este evento de la Pascua era el cordero pascual, el cual debería ser asado y luego consumido en una comida familiar. Éxodo 12, ahí estamos, vamos viendo ahí Éxodo 12. Este cordero tenía que ser entre familia, en otras palabras. Se tenía que comer 12. Aquí leímos una porción de eso. Dice el versículo 5 de capítulo 12 de Éxodo: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o sea, lo matarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Saltemos al versículo 12. Pues yo pasaré, el versículo 11 quiero que mientan: y comeréis así, ceñidos vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Mire qué tremendo. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra. ¿Qué dije que era Pascua? ¿Qué dije que era Pascua? Pasar de largo, de tránsito, en otras palabras. La Pascua, en otras palabras, se iba a celebrar con un cordero. Dios dice: cada familia de los israelitas van a tomar un cordero, y da instrucciones cómo deben de comerlo. Van a comerlo asado, en otras palabras. Pero luego dice algo muy poderoso: la sangre, esa la van a tomar por aparte, en otras palabras.
Y esa sangre, ustedes tienen solo el derecho de comerlo al cordero asado, pero la sangre van a salir ustedes de su casa y van a untar los dinteles con esa sangre de ese cordero. Eso es muy importante. O sea, el Señor les dice claramente que esa noche Él va a pasar, pero Él va a pasar con el propósito, lógicamente, de matar a los primogénitos en Egipto. Pero como el pueblo de Israel está en Egipto, Él les está diciendo: para que ustedes sean protegidos de la muerte de los primogénitos, yo tengo que ver la señal de la sangre de ese cordero que comieron dentro de sus hogares, puesta la sangre en los dinteles, o si usted lo quiere ver modernamente, en los portones de su casa. Porque cuando ese ángel de la muerte, en otras palabras, pase y vea la sangre, tendrá que pasar de largo. Esa es la Pascua del Señor. Pero le dije yo que Pascua significa pasar de largo. Así que cuando el pueblo de Dios obedece, toma el cordero. El cordero, ¿por qué un cordero? ¿Por qué no otro animal? El cordero. Porque desde ahí estaba apuntando el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No es que Él tenga la cara de un cordero, sino que el cordero, por sus características, es manso. ¿Me entiende? Y por eso es que nuestro Señor Jesús, el cordero apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Me está escuchando? O sea, apuntaba de que el verdadero cordero en el tiempo, en el futuro, tenía que venir también a ser inmolado, a morir por los pecados de la humanidad, en otras palabras, y derramar su sangre preciosa para expiación de los pecados de la humanidad. Ahora, esto aquí miremos algo muy poderoso. Miremos cosas muy interesantes aquí. La interpretación de los rabinos hebreos, escúchame, que le daban a la Pascua, era que se comía el cordero pascual para que Dios pasara de largo y no tocara a los israelitas. Pero tenían ellos que hacer evidente. Yo creo, escúcheme bien, creo que si algún israelita se le olvidaba, se comían el cordero asado y se les olvidaba de poner sangre en los dinteles, definitivamente Dios no iba a decir: este es mi hijo y se le olvidó poner la señal de la sangre en sus dinteles. Creo que moría también, aunque fuera parte del pueblo. En las cosas del Señor tenemos que aprender algo, hermano. Sea que usted haga algo consciente o inconscientemente, ya sea que tenga conocimiento de la palabra de Dios o no la tenga, pero hace algo que va en contra de la palabra de Dios, de todos modos eso va a funcionar. Oseas 4 dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, pero mi pueblo perece también porque rechaza el conocimiento. Son dos situaciones muy importantes. Sea que usted haga algo que va en contra de la palabra de Dios, vienen sus consecuencias. Pero si usted hace algo conforme a la palabra de Dios, vienen los beneficios de la palabra, de lo que Dios ha prometido. Así que yo creo que si un israelita, aunque no lo dice la escritura, pudo haberse comido el cordero asado, pero se le olvidó untar los dinteles de la casa, el ángel de la muerte mató al primogénito de esa casa definitivamente, aunque fuera israelita, aunque fuera parte del pueblo de Dios. Ahora, en Egipcio o los egipcios, era una lloradera la que había, porque ahí sí no había, ellos no tuvieron esa opción de protección para ellos. Eso era parte, lógicamente, de lo que Dios iba a provocar para sensibilizar a Faraón para que soltara a su pueblo. Entonces, muy poderoso lo que le estoy hablando. Así que entonces,
pasa el ángel de la muerte. Y esa noche los egipcios experimentaron la muerte de sus primogénitos, incluso la del hijo primogénito del faraón. Había muerte definitivamente. Cuando Faraón ve todo esto, entonces cuando él se sensibiliza y empieza a hacer tratos con Moisés para que dejen ir al pueblo de Dios. Ahora, aquí hay mucho que enseñar, pero yo quiero quedarme en esto muy poderoso. Escúcheme bien. Número 1, el cordero para comerlo tenía que ir acompañado con hierbas amargas. Esto es muy poderoso. Esas hierbas amargas, cuando se celebrara la Pascua, ellos tenían que recordar algo muy importante. Esas hierbas amargas significaban el recuerdo de lo que los egipcios amargaron su vida con dura servidumbre por más de 400 años. Por eso Dios dice: no solo se van a comer el cordero asado, se lo van a comer con hierbas amargas. Porque las hierbas amargas van a ser parte para que ustedes recuerden o conmemoren que esa era la forma de servidumbre y de castigo que ustedes tenían, para que ustedes experimenten la libertad. ¿Y quién los libertó a ustedes? Amén. O sea, no solo era comer el cordero. La escritura dice que le agregó hierbas amargas, pero hay algo más que le agregó también. Tenían que comerlo también, se debía comer el cordero junto con pan sin levaduras. Esto es muy poderosísimo. Aquí vemos cordero asado, hierbas amargas y pan sin levadura. Estos eran los requisitos. Y el otro requisito era: cordero ya estaba asado, ya estaban las hierbas amargas, ya estaba el pan sin levadura. Y para que todo se cerrara bien, para beneficio de ellos, que no se les olvidara manchar el dintel con la sangre de ese cordero. Si ellos hacían estas 4 cosas a medianoche que pasara el ángel de la muerte, ellos no solo estaban celebrando la Pascua, sino que estaban siendo protegidos. Y el próximo paso era que el faraón tenía que dar la orden, dejarlos salir de Egipto hacia la tierra que Dios tenía preparados para ellos. Esto es poderoso. Ahora, mire lo que significa. Ya le di el significado de las hierbas amargas. Si yo le hiciera la pregunta: ¿qué dije que significaba las hierbas amargas? No sé, hermano, bla, 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 bla. ¿Qué significa las hierbas amargas? Significa la opresión y la esclavitud, la forma en que los trataron los egipcios a ellos, a su pueblo, al pueblo de Dios, que le habían quitado identidad, los habían subyugados. Todos esos edificios que hicieron, esas grandes, qué sé yo, que se habla de Egipto, las pirámides de Egipto, no lo hicieron los egipcios, lo hicieron los hebreos. Esa era la forma de castigarlos, esa era la forma de quitarles identidad. Yo te voy a decir algo: el diablo todavía utiliza esa misma forma de hostigarte, de quitarte identidad, de decirte que no vales nada, de subyugarte, decirte que no eres nadie. Pero yo te quiero decir esta mañana: esa mentalidad tiene que quedar atrás, porque la Pascua ya fue hecha por ti a través de Cristo Jesús. La Pascua ya fue celebrada hace 2000 años en la cruz del Calvario, para tu propia libertad, para que tú ahora levantes tu cabeza y tome lo que te corresponde como el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Por eso es que cuando celebramos la Santa Cena tenemos que entender que estamos celebrando la Pascua, y no tenemos que celebrarla cuando todavía estamos comiendo hierbas amargas y estamos comiendo pan con levadura.
Hierbas amargas significa estar amargado, estar esclavizado, sin identidad, sin nada. Comer la Santa Cena de esa manera, esa no es la Pascua verdadera. Ok, vamos al concepto de qué significa pan sin levadura. Dice Éxodo 12:8: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas las comerán. La levadura, escúchame bien, representa el pecado y la corrupción de pecados inconfesos en nuestras vidas. Esto es muy poderoso lo que estoy diciendo, porque si usted se atreve a tomar la Santa Cena con pan de levadura, usted no está acarreando beneficio, usted está acarreando maldición sobre usted. Eso me lo hubiera dicho antes, dicen algunos, ¿no? O sea, comer la Santa Cena, la conmemoración de la Santa, esto que estamos haciendo acá, yo se lo dije, esto no es un rito. Esto es celebrar la Pascua. Pero la Pascua se debe celebrar de acuerdo a lo que Dios ha establecido, no de acuerdo a como yo me sienta o como me ha dicho la tradición. Por lo menos el pan sin levadura. Mira lo que significa pan sin levadura, se lo vuelvo a repetir. La levadura representa el pecado y la corrupción. Este pan sin levadura representa la separación de los israelitas redimidos de Egipto. Es decir, separados del mundo y del pecado. O sea que si usted no está verdaderamente identificado como hijo de Dios, todavía es más mundano que cristiano, es más carnal que cristiano y anda en pecado. Y usted se atreve a tomar la Santa Cena así, usted está comiendo la Santa Cena con levadura. Cuando un cristiano toma la Santa Cena de esa manera, no va a traer beneficios para su vida, sino que atrae maldición y destrucción. Hermano, yo no sabía todo lo que está diciendo, pero le dije, sea que usted lo haga con conocimiento o sin conocimiento, de todos modos las consecuencias vienen. Amén. A algunos ya le empezó a hacer el estómago porque le cayó mal la Santa Cena. Y ojo, hermano, porque viene un tiempo donde si comemos la Santa Cena o celebramos la Santa Cena con hierbas amargas y con pan de levadura, puede empezar a darse de que empiece a caer muerta literal y espiritualmente las personas. Con esto no se juega, hermano. Necesitamos nosotros entender de que Dios realmente quiere que nosotros entendamos lo que significa celebrar la Pascua o la famosa Santa Cena. El Cordero Pascual era una víctima, escúcheme bien, Éxodo 12:27, que funcionaba como sustituto de los primogénitos para que no murieran. O sea, el Cordero Pascual, que en ese momento Dios le instruyó a Moisés para que el pueblo lo hiciera, ese Cordero Pascual era una víctima que funcionaba como sustituto a los primogénitos que iban a morir, para que no murieran en Egipto, del pueblo de Israel. Esto señala a la muerte de Cristo como sustitución de la muerte del creyente. O sea, el Cordero de Dios muere como sustitución o como sustituto para que nosotros no muriéramos eternamente. Amén. Él es el Cordero Pascual, pero es el Cordero sustituto. Él murió por usted, Él murió por mí, para que usted no solo tenga vida eterna y no muriera eternamente y para siempre separado de Dios. La Pascua se enfoca en esto realmente, y si no le entendemos, no vamos a tomar los beneficios. Mire, vamos a regresar a Éxodo 12, pero quiero que mire en 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla acerca, lógicamente, de
de esto, en este contexto que le estoy hablando. 1 Corintios capítulo 5, quiero que mire versículos 7 al 8. Limpiados pues, dice, de la vieja levadura. Mire cómo habla Pablo. La vieja levadura es el estilo de vida de pecado que usted tenía antes. Dice, limpiados pues de la vieja levadura. No está diciendo lo voy a limpiar. Es usted el que tiene que tomar acción de empezarse a limpiar delante del Señor. Dice, limpiados pues de la vieja levadura, o sea, su estilo de vida pecaminoso de antes, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, miren lo que dice el apóstol Pablo, ya fue sacrificada por nosotros. Luego dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con pecados antiguos. Fíjense que es tremendo, hermanos, que cuando nosotros, por ejemplo, tomamos la Santa Cena sin discernir lo que dice el apóstol Pablo también, el cuerpo del Señor juicio comemos. Y él dice, y algunos ya están enfermos por eso, y algunos han muerto por no haber discernido el cuerpo del Señor, por no tener el conocimiento del por qué lo están haciendo. Ahora, aquí dice claramente que el apóstol Pablo dice que el versículo 8, así que celebremos las fiestas, dice. Pero yo le agrego, pero no con la vieja levadura, no con un estilo de vida pecaminoso, de nuevo, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Los ingredientes que tenemos nosotros que llenar para que la celebración de la Pascua o la celebración de la Santa Cena traiga los beneficios que Dios espera que nosotros obtengamos, los tenemos que hacer con sinceridad y con la verdad delante de los ojos del Señor. Porque si no lo hace usted con sinceridad y con la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene levadura. Usted está comiendo la Santa Cena, celebrando una celebración que le va a traer beneficios, pero que si usted no llena los requisitos, no solo le trae destrucción, le trae maldición y le trae muerte. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que no es solo, voy a tomar la Santa Cena. No, esto tiene algo muy poderoso porque tiene una base fundamental. Viene desde el momento, es Dios Todopoderoso el que instituyó esto. ¿Me está escuchando, querido hermano? Así que Pablo llama a Cristo nuestra Pascua. Amén. Nuestra Pascua, esto es muy importante. Pero Él quiere que comamos la Pascua correctamente. ¿Cómo comer la Pascua correctamente? Dije, sin hierbas amargas y sin pan con levadura. Que ya les dije las dos representaciones. Si usted toma la Santa Cena de esa manera, ahí es donde dice Pablo, juicio come para sí. Y esto es muy importante porque usted no va a lograr el próximo beneficio que usted tiene. Porque si comemos la Santa Cena sin los panes, sin levadura y sin hierbas amargas, el próximo paso es hacer uso de esa sangre del cordero. ¿Están escuchando? Ya comimos el cordero que fue sacrificado por nosotros, ya lo comimos. Por eso el Señor, los hebreos y los fariseos y todos ellos entendieron cuando el Señor les dijo: si ustedes no comen de mi carne y de mi sangre, ustedes no tienen nada que ver en el reino de Dios. Y dice la Escritura que fue para ellos dura la palabra al hablarles de esa manera, porque eso estaba instituido. ¿Sabe que Dios, por ejemplo, cuando le da la Pascua a los hebreos, lo establece? Esto será
será, ¿cómo se podría decir la palabra? Esto será un rito perpetuo. Esto será para siempre. ¿Sabe por qué para siempre? Porque Dios quería que el pueblo en la antigüedad celebrara la Pascua. El Cordero iba a traer a otro pueblo para que celebrara la Pascua a través de su sangre derramada. El Cordero de la antigüedad era un animal. El Cordero en el Nuevo Testamento era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso está instituido que debemos de celebrar la Santa Cena. Pero viene la culminación de esa Santa Cena, cuando el Cordero venga por aquellos que hemos esperado en Él y celebrado la Santa Cena como recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, para culminar con las bodas del Cordero en una Santa Cena para siempre en el cielo delante del Padre. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Espíritu de Dios le está diciendo, pero esto es poderoso. Por eso es que este es un principio eterno. Se tendrá que terminar hasta que estemos con el Cordero verdadera, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él diga: Padre, estos son los que me diste, ahora celebremos las bodas del Cordero, porque la boda del Cordero es para hacernos con Él para siempre. Aleluya. Por eso debemos de entender esto. Usted no tiene religión, usted tiene una relación con el Dios vivo. Pero usted tiene que celebrar la Pascua sin las hierbas amargas y sin los panes con levadura, para que entonces este ritual, si usted lo quiere ver, que viene de la antigüedad, traiga sus beneficios. Este ritual era un ritual de la antigüedad, pero vino a ser confirmado cuando el mismo Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, vino a morir por los pecados de la humanidad. Hay tantos beneficios, pero hay un beneficio al que me quiero enfatizar esta mañana. El beneficio es que esa sangre no solo protegió al pueblo de Israel, sino que esa sangre todavía tiene el poder de protegernos hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, esto es poderosísimo. El propósito, la aspersión de la sangre del Cordero sobre las puertas. Éxodo 12, quiero que me pongas ahí. Éxodo 12, versículo 7, 12 al 13. Esto es poderoso, lo que le estamos dando. Yo no sé si usted lo va a poder digerir, pero con la ayuda del Espíritu Santo, si me ayudó a mí, le va a ayudar a usted también. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Saltemos al 12, Dani, versículo 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal. Diga conmigo: la sangre será como señal. Sabe que en el ámbito espiritual el diablo sabe que usted tiene una señal. Aleluya. Y la señal se llama la sangre del Cordero. Cuando Él lo mira a usted, Él dice: este está sellado, este tiene el símbolo, este tiene la señal del pacto, este tiene la señal de la sangre de Cristo Jesús. A este no lo podemos tocar, a este no lo podemos herir, a este no lo podemos matar. Es la sangre que lo cubre, querido hermano. Es la señal del pacto, porque dentro de los estatutos del pacto, el mayor defiende al menor. Si quiere destruirme el diablo a mí, tiene que primero destruir al Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso, Él es invencible, Él es para siempre. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús.
Que tiemble el diablo esta mañana. Que tiemble el diablo, porque la sangre todavía tiene vigencia el día de hoy. Yo cubro con la sangre preciosa de Cristo Jesús al pueblo que Dios me ha dado. Yo cubro con la sangre de Cristo Jesús a las familias, a los matrimonios, a los jóvenes. Yo declaro en el nombre de Jesús que la sangre del Cordero todavía está viva, todavía tiene el poder de guardarnos, de protegernos. La sangre está viva, la sangre tiene poder. La sangre no solo tiene el poder de limpiarnos, tiene el poder de protegernos para que el diablo no nos pueda tocar. Oh, aleluya. Wow. Pero la sangre no trae esa protección y sus beneficios automáticos. Tenemos que aplicarla. Esto es poderoso. Si usted dice, ay hermano, qué tremendo, hasta aplaudí. La sangre tiene poder, sí. La sangre tiene poder y trae sus beneficios cuando usted la aplica. Si usted no la aplica, no importa todo el conocimiento que usted pueda tener, no le va a traer beneficios. ¿Cuántos están aquí, hermano? Esto es tremendo lo que le estoy diciendo. La aspersión de la sangre sobre los postes de la puerta se hizo. ¿Cómo cree que usted lo Dios dio la orden? ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo? ¿Qué cree usted que tenía que hacer los israelitas? ¿Cómo? Aplicarla. Para aplicarla tenían que tener dos cosas muy importantes que usted tiene que tener hoy para que la sangre sea funcional sobre usted ahora en este tiempo. Dos cosas muy importantes: fe y obediencia. Dos ingredientes muy importantes para que la sangre puesta en los dinteles de esas casas trajeran protección de Dios y beneficios de parte del Señor para ellos. ¿Me está escuchando? Le voy a dar una cita muy poderosa todavía. Aquí vamos a ver cosas poderosísimas. Éxodo capítulo 12, versículo 28. Quiero que me pongas ahí. 12, 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Dios les había ordenado que debían de hacer, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Cuál era la respuesta? Para que esto funcionara, el pueblo tenía que tener una respuesta de fe y obediencia. ¿Sí o no? Y los hijos de Israel, yo quiero leerlo de nuevo, fueron e hicieron. Usted muchas veces escucha el consejo de la palabra de Dios y nunca lo pone en práctica. Por lo tanto, no le sirve de nada todo el conocimiento que pueda tener. Hay que tener conocimiento de la palabra de Dios y ponerlo por obra. Si no lo ponemos por obra, Dios no es responsable de poder traer a la realidad eso que usted cree. Hay que creer y obedecer. ¿Me está escuchando? Quiero que me pongas otra cita ahí, Dani, muy poderosa. Hebreos 11, 28, la vamos a unir con esto. Hebreos 11, 28, yo quiero que mire algo muy poderoso aquí. ¿Están recibiendo algo, hermano? Por la fe celebró la Pascua. ¿Quién celebró la Pascua? ¿Ah? El pueblo de Israel o Moisés, ¿verdad? Y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Fíjense que por la fe celebraron la Pascua. ¿Qué cree usted que celebraron? ¿La celebraron como en el Antiguo Testamento? Exacto, la celebraron como en el Antiguo Testamento.
Nosotros celebramos la Pascua de una manera diferente, por el hecho, lógicamente, que el Antiguo Testamento fue una figura, se podría decir. El Cordero, por ejemplo, hablaba de una figura del verdadero Cordero que iba a venir, nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted, escúcheme, hermano, si usted me dice por ahí, hermano, lo invito a que celebremos la Pascua. Ya compré un cordero ahí y lo tengo encerrado en el patio de mi casa para volarle la cabeza, asarlo y se viene con su familia y lo comemos acá. Y vamos a poner la sangre de ese cordero en los dinteles de mi casa, porque vivo en una de las colonias más peligrosas, y creo que si hago eso, Dios nos va a proteger. No, usted no tiene que hacer eso. Por eso es que nosotros celebramos la Pascua de otra manera, porque el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento ya no se puede seguir con ese rito, porque el verdadero Cordero Pascual, Cristo, ya murió por nosotros. Por eso en la Santa Cena, el panito eso es en fe que lo hacemos. Mire, si usted tuviera fe como el grano de una mostaza, así dice el mismo Señor Jesucristo, ese panito o ese pedacito de galleta que usted se come, que es un simbolismo del cuerpo de Cristo, algo sobrenatural debería pasar en usted. Pero solo le queda trabado en la muela abollada que tiene ahí, no le pasa nada. Esa cosita de uva que representa la sangre del Señor, usted, por falta de conocimiento, este es un simbolismo, pero es un simbolismo de la Pascua que se celebró en el Antiguo Testamento y la Pascua que celebró nuestro Señor Jesucristo. El simbolismo del Antiguo Testamento se erradicó cuando el verdadero Cordero tomó la Santa Cena o la Pascua con sus verdaderos discípulos, y luego dejó instituido que cada vez que nosotros la hiciéramos, ¿qué pasa? La muerte del Señor, ¿qué dice? Conmemoramos o recordamos, pero no traemos los beneficios, porque se volvió un rito, se volvió una religión, una tradición. Por eso yo le decía en uno de los mensajes, tomar la Santa Cena con el conocimiento de la palabra y la revelación del Espíritu Santo, tendrían que pasar cosas sobrenaturales cuando usted la toma. Cosas como, por ejemplo, sanidad, liberación o muerte física también. ¿Aló? Así dijo el apóstol Pablo. En el tiempo del apóstol Pablo dice que algunos celebraron la Santa Cena y por no haber discernido el cuerpo del Señor, juicio comieron, y algunos están muertos ya. Significa entonces que también otros celebraron la Santa Cena bajo el conocimiento de la palabra de Dios y estaban enfermos, fueron sanados y fueron liberados también. Entonces no hemos entendido. Celebramos algo que está instituido perpetuamente por Dios para nuestro propio beneficio y mantener siempre una relación de pacto con nuestro Dios. Eso lo harás por todas las generaciones, le dice Dios a los descendientes de Abraham. Y nosotros, bajo el punto de vista a través de Cristo, venimos a ser descendientes de Abraham. Nosotros deberíamos estar experimentando todos estos beneficios. Si vosotros sois de Cristo, dice Gálatas 3, herederos de la promesa sois e hijos de Abraham sois. Entonces deberíamos de estar disfrutando de los beneficios de esas promesas. Pero yo le podría hablar acerca de, por ejemplo, cuando dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles cristianos deberíamos de estar en la bendición de Abraham, pero es lo que menos vemos en el cristianismo. El cristianismo tradicional incluso cree que ser pobre esa es la voluntad de Dios. No han entendido que dentro del pacto que Dios hizo con Abraham, los descendientes de Abraham tenían que tener la misma bendición que tuvo Abraham.
¿Sí o no? Si vosotros sois de Cristo, herederos de la promesa sois e hijos de Abraham. Pero no hemos entendido. Pero por lo menos ha sobrevivido. ¿Cuántos años tiene? 50 años. He sobrevivido ahí a pan y agua, pero he sobrevivido, hermano. Pero eso no era la vida que Dios quería para ti. Dios quiere una vida poderosa. Dios quiere de ti una vida victoriosa. Dios quiere de ti una vida bendecida. Dios quiere de ti una vida realizada en Él. Él quiere verte bien, porque eres un hombre de pacto. Pero tienes que celebrar tu Pascua de acuerdo a lo que Él ha establecido para que recibas los beneficios. Pero hay un beneficio que el pueblo de Dios no ha explotado, y es la protección de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Este teólogo que les dije en la introducción dice, es un mexicano. Ahí están diciendo estos apóstatas, dice, ¿no?, que la sangre de Cristo tiene poder para protegerlos. Y da citas bíblicas, ¿verdad? Pero hay citas que si no son dadas por revelación del Espíritu, vienen a ser hasta letra muerta para ellos. Y dice, yo no encuentro en la Biblia donde la sangre de Cristo Jesús trae protección. Lo único que yo puedo entender, y da una retajila de citas bíblicas, para limpieza de pecados es nada más, de protección no. Y yo digo, ¿dónde dejó Apocalipsis 12:7? Ponga ahí, creo que dice. Mire lo que dice Apocalipsis 12:7, creo yo. Vamos a ver si ese es el versículo que quiero. A veces yo tengo ahí mis notas, pero de repente me viene algo ahí diferente. Entonces digo, quiero ver algo ahí. 12:7. Mire eso. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes ellos? Dígalo, hermano, usted. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos. Y ellos menospreciaron sus vidas. ¿Qué dice? Hasta la muerte. Está refiriendo a un pueblo de Dios, a los cristianos. La sangre aquí no está utilizada solo para limpiar los pecados. Aquí la sangre está para pelear y vencer. ¿Lo está viendo conmigo? Y ellos le han vencido. Si solo hubiera puesto el Señor, y ellos le han vencido en el nombre de Jesús. Magnífico, solo todo está bien. Pero la Biblia nos agrega que nosotros le hemos vencido al diablo, en otras palabras, por medio de la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero no solo, vuelvo a repetir, tiene poder para limpiarnos de pecado, mantiene la firmeza de ese pacto antiguo. Pero la sangre de Jesucristo tiene poder latente todavía el día de hoy. Tiene poder para protegernos. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, a mí se me puede levantar todo el infierno contra mí, pero yo digo, estoy cubierto con la sangre de Cristo Jesús. A mí me pueden hacer brujería, pero estoy cubierto con la sangre de Cristo Jesús. A mí me pueden amenazar de muerte, pero estoy cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Usted puede venir el enemigo contra usted, pero si usted tiene el conocimiento y pone en práctica, lo tiene que hacer, de cubrirse con la sangre de Cristo Jesús, ese tiene que retroceder, porque esa sangre está clamando delante del cielo por usted. Esa sangre dice, hay un pacto con ellos, hay un pacto de protección para ellos. La sangre clama por restauración de todo lo que el diablo le ha robado a usted. Por eso, hermano, yo le voy a decir algo. Usted no aplica la sangre del Cordero todos los días. Y la sangre del Cordero la tenemos que aplicar todos los días. Porque cuando usted aplica la sangre del Cordero sobre su casa,
sobre su familia, sobre su finanza, sobre su salud. Usted está creando un cerco de protección alrededor de usted y de lo suyo y de lo que Dios le ha dado a usted. Pero ¿qué tiene que hacer? La tiene que aplicar. Dios, aquí estoy, no sé cómo me siento, pero aquí estoy, gracias por este nuevo día. Levántese. Gracias, Señor, por este día. Aplico la sangre de Cristo Jesús sobre mi casa. Voy a ir a la capital y la sangre de Cristo Jesús me rodeará a los míos, a mis hijos. Mis hijos, el diablo no los puede tocar porque estoy aplicando la sangre de Cristo Jesús sobre ellos. Cuando el diablo sabe que por fe yo he aplicado la sangre del Cordero sobre ellos, él tendrá que ver dentro del ámbito espiritual que hay un círculo de protección alrededor de usted, alrededor de sus hijos, alrededor de su casa, alrededor de su negocio, alrededor de su colonia, alrededor de su ciudad. Hay un cerco de protección porque usted está aplicando la sangre del Cordero, y el diablo tendrá que pasar de largo porque mirará en el ámbito espiritual que usted en fe ha manchado los dinteles de su casa con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Aleluya, dele más fuerte ese aplauso a él. Los israelitas, Dios les da la orden, les da las instrucciones, pero ellos tenían que llevarla a cabo. La palabra o lo que yo les predico son instrucciones para que usted lo ponga por obra. Si usted no pone por obra lo que usted está recibiendo, no le sirve, no le servirá para nada. Le voy a decir algo muy poderoso. Quiero que mire esto conmigo. Es que esto a mí me ha bendecido grandemente. Quiero que mire, vaya hasta el libro de Job, por favor. Quiero que mire algo de este varón que tuvo la revelación antes de que el Cordero de Dios viniera a esta tierra. Él tuvo la revelación que usted debe tener hoy. ¿Cómo la obtuvo si no tenían el Espíritu Santo en ellos? No tenían el canon completo de las Escrituras. Usted tiene el canon completo de la Escritura. Usted tiene al Espíritu Santo y así no ha entendido los beneficios que tiene al aplicar la sangre de Cristo Jesús. Le voy a decir algo. Si usted no aplica la sangre de Cristo Jesús en su casa, sobre su casa, sus hijos, sus hijas serán saqueadas por el diablo. Pero usted los va a ver caer de repente en inmoralidad. Pero de repente los va a ver usted que ya no quieren saber nada del Señor. El diablo está saqueando su familia por el hecho de que usted no mantiene un cerco de protección sobre su casa y los suyos, porque usted no aplica la sangre del Cordero, que tiene el poder de traer protección. Aló. Muchos hablan, gracias Señor por esa sangre que me limpió, pero la sangre es para pelear también contra el enemigo. Agárrese de esto, mire lo que hace Job. Y lo está haciendo bajo el antiguo pacto, donde no tenía la revelación, ni el canon completo, ni el Espíritu Santo que tenemos hoy en día. Este hombre entendió este principio que está desde antes de que se propagara la humanidad sobre la tierra. Dios lo hizo a través de proveerle pieles, que fue el primer sacrificio. Ese sacrificio es para protección, también para, no solo para limpieza de pecados, es para protección sobrenatural. Dios, voy a dar un testimonio. En una ocasión, aquí hay hermanas como hermana Betty, hermano Jorge, que conocieron, no me acuerdo quién más por aquí, pero una señora que le gustaba tirar cartas y
leer las manos y lo que sea. Era bruja, en otras palabras. Alguien llegó y le dio mi nombre. Le dijo: quiero que me haga un trabajito a este fulanito, a la brujita, ¿no? La brujita empezó a agarrar sus inciensos, candelas blancas, negras, rojas y no sé qué más. Usted sabe, ¿no? Usted que ha ido, ¿verdad? Que sí es. Y de repente entró en trance, porque en trance es cuando viene un demonio y los toma. Y entonces empezó como que a quejarse. No era como que el espíritu vino con tranquilidad, el demonio, sino que vino a ponerse mera eléctrica. Y de repente le dice: ¿quién es? Ay, no puedo hacer eso con ese hombre. Solo dígame a qué se dedica ese hombre. ¿Quién es? ¿Cuál es su profesión? Y la otra persona le dice: es que es pastor. ¡Ah! Le digo: pero este no es pastor cualquiera. Este tiene una aureola que no me deja alcanzarlo ni tocarlo. Eso es lo que hace cuando usted aplica la sangre de Cristo Jesús. El diablo quisiera tocarlo, pero hay una aureola que lo está protegiendo a usted. Hay un círculo de protección alrededor de usted, porque usted está aplicando la sangre de Cristo Jesús, y esa sangre tiene el poder para guardarlo, para protegerlo donde usted ande, donde usted esté. ¿Sabe que por ese testimonio esta mujer vino a la iglesia y se convirtió al Señor? De eso le estoy hablando. Estamos hablando casacas aquí. Pero usted dice: Señor, tengo miedo, pero oigo que cierran las puertas. De repente, sí, como dicen vulgarmente, de repente chiflan por ahí y solo yo estoy en la casa. Aplique la sangre de Cristo Jesús. Cuando el diablo oye eso y los demonios oyen que usted está aplicando la sangre de Cristo Jesús en su casa y sobre usted, ellos tendrán que huir, porque esa sangre ya los venció hace 2000 años en la cruz del Calvario. La sangre todavía tiene poder vigente para el día de hoy. No solo, como dije, para limpiar sus pecados, hay protección sobrenatural. Cuando usted en fe dice: esta casa está aplicándole la sangre de Cristo Jesús. Oh, mi Dios, yo creo de todo corazón que aquí nunca, oiga bien, una vez entraron aquí y los ladrones entraron al otro sitio. Eso no es normal, pero aquí no se entraron, porque yo todos los días digo: cada templo está protegido con la sangre de Cristo Jesús. Algo tienen que ver, sus ojos espirituales se tienen que abrir y ver que aquí hay ángeles. Tienen que ver que hay una protección sobrenatural. Posiblemente les dé temor, tendrán que salir huyendo, porque la sangre del Señor está aplicada. Aleluya. En el templo de Villanueva abrieron la puerta una vez, sacaron los instrumentos, dejaron la puerta abierta. Cuando me llamaron, me dice: hermano pastor, se entraron los ladrones. Y yo me vine volado al templo de Villanueva, la puerta abierta, guitarras, pianos, micrófonos en la última grada para salir a la calle, y la puertota abierta. Yo dije: oh, ¿qué pasó aquí? No se llevaron nada, pero ni siquiera un cable se llevaron. ¿Qué tipo de ladrones son estos? Fue como que el Señor me dijo: abrí los ojos, porque vieron al que está allá atrás. Tuvieron lo que dejaron tirado, es como que salieron huyendo, hermano, y dejaron tirado y regado todo. Yo creo que algo poderoso
vieron de parte de Dios, porque yo no he seguido de estar utilizando la sangre del Cordero. La sangre del poder de Dios está sobre cada uno de estos templos. La sangre hoy la estoy aplicando sobre su vida, hoy la estoy aplicando sobre su matrimonio, hoy la estoy aplicando sobre nuestros jóvenes. Y le digo al diablo: no puedes tocar a nuestros jóvenes, los estoy cubriendo con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No puedes abortar su destino, no puedes abortar su propósito. La sangre los cubre, la sangre los cubre de todo mal. Oh mi Dios, oh mi Dios. Wow, yo siento eso. Lo que te estoy diciendo hoy lo tienes que hacer todos los días. Hay algo que va a pasar. Hay testimonios que dicen, muchos hermanos dicen que entran algunos ladrones a la camioneta, pero tal vez usted aplicó la sangre de Cristo Jesús. A todos le robaron, pero a ustedes se le quedan viendo nada más, porque cuando lo están viendo a usted, no lo están viendo a usted, están viendo la sangre de Cristo Jesús, porque usted la aplicó esa mañana. Wow. Oh mi Dios, oh mi Dios. Yo quiero que se lleve este mensaje esta mañana, pero no que sea un conocimiento. Aplíquelo todos los días de su vida. Los israelitas tenían que poner un lugar ahí donde le sacaban toda la sangre al cordero, y luego con hisopos tenían que ir, y luego salían al dintel de la calle, a los postes, llenando con ese cordero sacrificado la sangre del cordero. Usted puede, como estos teólogos que no tienen la revelación del Espíritu Santo, sino que es letra de la palabra de Dios, pero es letra muerta. No tienen bajo el punto de vista teológico es logos, no tienen el rema. Le dije: usted no va a matar. Mire, le voy a decir algo, hermano. Los brujos, para hacerle daño a las personas, tienen que matar despescuezar una gallina, y esa sangre empiezan a tener conjuros escritos sobre el nombre, sobre la persona que quiere hacerle daño, y riegan esa sangre sobre esos conjuros para que el diablo cobre fuerza y vaya a destruir a esas personas que tienen escritas en eso. Vamos a ver más adelante que Dios, cuando llamó a su pueblo para que se santificara, era porque quería restaurar el pacto con ellos. Y le dijo a Moisés: Moisés, trae el libro del pacto y rocíalo con sangre de animales para que el pacto sea restaurado de nuevo. Si los brujos saben que este es un principio que funciona, que este no es principio original del diablo, sino que es algo instituido por Dios para sus hijos, es una falsa copia de ellos. ¿Está escuchando? Nosotros no tenemos que matar un gallo ni un marrano. Suficiente la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años. Sigue vigente, sigue viva, sigue poderosa. Todavía usted la puede aplicar para cualquier cosa, y los demonios y el diablo tendrán que huir ante esa sangre que los derrotó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Le voy a dar, quiero ir aterrizando con algo muy poderoso. Quiero que vaya, por favor. Quiero que ponga ahí, quiero que, si usted anota, cómo construir un cerco de protección sobre usted,
sobre su familia, sobre sus hijos. La Escritura dice que en paz está el hombre fuerte, dice, cuando guarda su ciudad o su casa. Pero cuando viene otro más fuerte, lo ata y lo saquea. Nosotros somos el hombre fuerte. Nosotros somos los hombres fuertes, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Aquí hay dos tipos de hombre fuerte. El hombre fuerte, cuando dice la Escritura, eso se refiere al diablo. No hay otro más fuerte que él, por eso tiene a todo el mundo engañado, en pecado, destruyéndolo. Pero cuando viene otro más fuerte que él, que es el Espíritu Santo morando en nosotros, activado en nosotros y fluyendo en nosotros, tenemos el poder de atarlo, saquearle en los tesoros que confía. ¿Sabe cuáles son los tesoros que confía? Todas las almas, todos los hombres y mujeres que los tienen pecado, engañados, confundidos, ciegos. Ahí está el seguro, porque toda esa gente está a disposición de él, porque la manipula a su antojo para hacer la voluntad de él. Pero cuando se levanta otro más fuerte que él, que es el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos el poder de atarlo, de saquearlo, de quitarle a esas personas que tienen engañadas, de quitarle a esas personas que tienen demoniadas, de quitarle a esas personas que están enfermas, yo no sé si le puedo decir algo para que se avive, hermano, pero eso es, nosotros somos los hombres fuertes que el Dios Todopoderoso quiere que se levante, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y a la vez poner el cerco de protección. Lo tiene que aplicar. Lo tiene que aplicar. Escúcheme bien, creo que cuando usted le pide al Señor que cubra a su familia con la sangre de su hijo, Dios construye un cerco de protección alrededor de su hogar. Eso es lo que hizo Job. Mire, le voy a decir Job capítulo 1 versículo 5 rápidamente. Voy a ir aterrizando ya para que vaya a almorzar rápido. La Biblia afirma que Job, dice la Escritura, Job capítulo 1, era un hombre justo, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1 versículo 1. También la Biblia nos dice que Dios le hizo prosperar, dándole miles de ovejas, camellos, bueyes y otras posesiones. Versículo 3 dice: se le llamaba el más grande de todos los orientales. Era riquísimo el Job. Pero miren lo que hace en el versículo 5. Job dice que enviaba y santificaba y los santificaba a sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, de sus hijos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. De acuerdo a Job, siguió el mismo, él tenía la revelación de lo que significaban los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos me están siguiendo? Job dice que sacrificaba animales porque esa era la forma de mantener el pacto con el Dios en la antigüedad. Pero también sabía que eso era una forma de protección sobre lo que él tenía y sobre sus hijos, sobre lo que Dios le había dado, y para protección sobre sus hijos. Escúcheme bien. Entonces él, por cada sacrificio había derramamiento de sangre. Por lo tanto, él atraía protección sobre él, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre todo lo que le pertenecía. Y este Job tenía tan clara la revelación
que sacrificaba un sacrificio extra. Y decía, por si no me di cuenta de que alguno de mis hijos pecó, y yo le agrego, para que tenga derecho el enemigo sobre él, hago un sacrificio extra para que haya una protección por si no me di cuenta del pecado que cometió. Poderoso. ¿Qué estaba haciendo Job? Estaba criando siempre, por medio de esos sacrificios y derramamiento de sangre de esos animales, había establecido un cerco de protección sobre sus hijos, sobre su ganado, sobre su casa, sobre él, sobre todo. No solo mantenía el pacto con Dios, sino que la sangre, de acuerdo a como Dios le dijo a su pueblo cuando salieron de Egipto, que la pusieran en los dinteles, él aplicaba ese sacrificio y la sangre y creó un cerco de protección en el ámbito espiritual donde el enemigo no podía traspasar ese cerco de protección. ¿Cuántos están aquí conmigo? Mire, están todavía ahí. Job, miremos Job 1, 7 al 10. Quiero que pongas ahí, por favor, dale. Un día algunos ángeles se presentaron ante el Señor y entre ellos venía el diablo. Miren lo que dice el capítulo 1, versículos 7 al 10 de Job. Le voy a adelantar. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Mire, el diablo está diciendo una verdad poderosa aquí. ¿Cuál es la verdad que está diciendo el diablo? Está reconociendo que hay protección sobre los bienes de Job. Hay protección sobrenatural sobre sus hijos. Hay protección sobrenatural sobre su casa. Hay protección sobrenatural sobre todo lo que Job es y todo lo que él tiene. Hay una protección sobrenatural. La pregunta para ustedes, ¿esa protección sobrenatural fue automática? ¿Fue automática? Ya lo dije. ¿Fue automática, hermano? Levánteme la mano los que quieran, los que me pueden decir, fue automática, levante la mano. Ninguno está de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué fue? Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo logró esa protección sobrenatural en el ámbito espiritual, donde el diablo era como que quería ir a tocar a Job, pero era como que encontraba una pared que no podía traspasar? Había un muro invisible alrededor de sus bienes, de su vida personal, de su casa, de su ganado, de todo, de sus hijos. ¿Cómo logró Job esa protección sobrenatural? ¿Automáticamente? ¿O él puso en práctica ciertos principios que vienen desde el Antiguo Testamento? ¿Qué hicieron los israelitas para que no lo tocara el de la muerte? ¿Ah? ¿Sabe cuál es el problema del cristiano el día de hoy? Que se tapujan el cordero y la sangre se le olvidó aplicarlo. Estamos haciendo algo de bromita ahí. Pero en el Antiguo Testamento el cordero les iba a traer vida, pero la sangre los iba a proteger. Amén. ¿Cómo logró Job esa protección sobrenatural?
¿Cómo creen que la logró? A través de sacrificios. Cada sacrificio que él hizo, hubo derramamiento de sangre. Y la sangre la aplicó. ¿Sabe por qué la aplicó? Para protección. Porque una vez que hacía sacrificios por los pecados conocidos que hacían sus hijos, luego aplicaba un sacrificio que él decía, por si acaso uno de mis hijos pecó y yo no lo supe, de todos modos aplico otro sacrificio, aplico la sangre. Este estaba doblemente protegido, porque no solo aplicaba la sangre por aquellos pecados que él sabía que habían cometido sus hijos, sino que aplicaba la sangre por aquellos que posiblemente él no se dio cuenta. Entonces eso creó un círculo de protección sobre todo lo que tenía Job. Y la pregunta es, ¿por qué fue destruido? Porque Satanás desafió a nuestro Dios. Le dijo, dame la oportunidad, o en otras palabras, quítale el cerco de protección que tiene. Y cuando yo empiece a atacar sus bienes, a destruir todo lo que tú le has bendecido, vamos a ver si realmente te va a servir. El Señor le da la opción y le dice, anda y toca todo lo que tiene. Pero su alma no se la puedes tocar. Salió el diablo y le trajo destrucción. Cosas sobrenaturales empezaron a ocurrir. Muerte de animales, muerte hasta de sus hijos. Un montón de cosas que empezaron a suceder. Job perdió la salud. Su mujer, cuando vio toda la desgracia que le venía, que le estaba yendo, le dijo, maldice a ese tu Dios y muérete. Ni en la mujer encontró ayuda, porque hay mujeres que solo están bien con el hombre cuando el hombre les puede dar para el make-up, para los zapatos y todo. Pero media vez no tenga nada, adiós, ya no servís para nada. Alguien le está hablando el Señor esta mañana. ¿Qué mujercita va? Maldice tu Dios. Y ahora el pobre Job ya no tenía propiedades, ya no tenía hijos, ya no tenía buena salud, ya no tenía nada. Y cuando estaba en esa condición, sin la protección ya de Dios, también el círculo de protección, pero Dios todavía estaba por él y para él. Lean, esto es tremendo. Entonces Satanás vuelve a ir adelante del trono y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Aunque me manipulaste, otra vez si usted lo quiere ver de esa manera, para que yo le quitara el cerco de protección y para que le trajeras todos esos males, aún así mi siervo sigue fiel a mí, en otras palabras. El diablo dijo, es cierto eso que estás diciendo, Dios, pero hay otra cosa que el hombre le tiene miedo, el humano le tiene miedo. Y le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene está dispuesto a darlo por conservar su vida. Escúcheme bien. O sea, en otras palabras le estaba diciendo el diablo, si hay algo que le teme el hombre o las personas, algo que le teme es a la muerte. Déjame probarlo en ese sentido. Y el Señor dice que le da la libertad también. Entonces cuando le trae esa enfermedad incurable,
forúnculos, dice la Biblia. Y luego Job mantiene su fe. Él dice: aunque él me matare, en él esperaré. El pobre creía que era Dios el que le estaba haciendo eso. No, esto era en el ámbito espiritual. Había una pelea por él. Dios tratándole de decir al diablo que no importa lo que él le pidiera, Job no iba a desistir, no le iba a voltear la espalda a él. Y dice la escritura, escúcheme bien, yo me imagino, usted tal vez va a llegar un momento donde de repente, por un tiempo estuvo bien, de repente las cosas empiezan a ir mal. Te sirvió al Señor, ha ganado almas para el Señor. Usted es un hombre de oración, una mujer que ha ganado almas también para el Señor. Pero de repente usted se siente como que Dios le abandonó. Hay cosas que están sucediendo, como que su salud empieza a deteriorarse. Usted le pide a Dios, usted sabe que ha orado por otras personas, han sido sanadas, pero usted no puede recibir su sanidad. Y empieza a angustiarse. Viene una situación de salud, viene otra, vienen problemas económicos, se empieza a sentir solo, se empieza a sentir sola, empiezan a venir depresión, soledad, confusión, y usted dice: pero Dios, ayúdame. Y es como que el cielo está cerrado. Y de repente va a venir una voz en medio de tu noche de insomnio y te va a decir: ¿dónde está tu Dios? Y es el diablo el que te está hablando. Porque si Dios te amara como tú crees, ya te hubiera sacado de esta situación, ya te hubiera respondido a tu clamor. ¿Pero qué? O te va a decir dos cosas: Dios se olvidó de ti, o vas a empezar a dudar de que si Dios existe realmente. Pero en ese momento Job empieza a hablarle a Dios. Yo creo que era su último esfuerzo que iba a hacer. No cabe duda que Dios vio su perseverancia hasta ese momento. Y Dios lea todo el libro de Job. Es una gran bendición realmente. Y cuando Job llega a ese punto, Dios le empieza a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo puse la osa mayor? Dime si tienes sabiduría. Dime, qué sé yo. Le empieza a decir cosas que bajo el punto de vista humano uno no tiene una respuesta, como el mar que viene a terminar a los pies de uno. Dime, ¿quién le puso límites al mar? Dime si tienes sabiduría. Y en ese momento, cuando Dios le empieza a hablar para hacerlo recapacitar, Job entiende que es Dios el que le está hablando. Y empieza a humillarse delante de Dios. Y cuando se humilla delante de Dios, dice algo muy poderoso Job. Dice: de oídas te oía, pero ahora te conozco. O sea, llegó al momento, esa circunstancia. El enemigo trató de todos los medios, hizo que le quitaran el cerco de protección. Perdió sus bienes, perdió su salud, todo perdió. Y estuvo a punto de perder su fe. Pero cuando estuvo en ese momento, no cabe duda que estiró su fe hasta tener un encuentro real con el Señor. Y cuando tiene ese encuentro real con el Señor, Él es lo que acabo de decir. Él dice: de oídas te oía. Yo le voy a decir algo muy poderoso. Quiero terminar con eso. Hay mucho pueblo que tiene la teología correcta, el conocimiento correcto, la revelación correcta, pero no han tenido un encuentro real con el Dios vivo y verdadero. ¿Me están escuchando? No han tenido un encuentro real. Job
sacrificaba, era buen cristiano, en otras palabras. Tenía temor de Dios, apartado del mal, pero no conocía a Dios. Cuando ya Job conoció a Dios, que se le presentó, se le reveló, le habló, le compuso toda esa confusión mental que tenía, y Job lleva a la conclusión de que solo de oía lo conocía, pero ahora lo conocía en una manifestación sobrenatural. Cuando Dios ve que Job lo conoce de esa manera, el libro de Job termina que le restituye todo lo que el diablo le robó y le da el doble. Hasta le restituye una buena esposa, le da hijas, las hijas más hermosas de aquella época. Todo fue restituido. Pero el punto que yo quiero que usted mire, terminando, es que Job logró establecer un cerco de protección. El cerco de protección fue quitado porque hubo un desafío en el ámbito espiritual de parte del enemigo, que si quitaban ese cerco de protección, entonces Job no le iba a servir al Señor, no lo iba a amar, no lo iba a seguir. La conclusión que yo quiero llegar en esta mañana es, retomo lo de Job. Job logró establecer un círculo de protección por medio de derramamiento de sangre, por medio de sacrificios de animales que él mantuvo. Esa era su relación de pacto con Dios. ¿Me está escuchando? ¿Cómo debe usted mantener su relación de pacto con Dios? Vuelvo a repetir, no me ande sacrificando animales. Ya el sacrificio perfecto fue hecho en la cruz del Calvario hace 2000 años. La sangre tiene vigencia hasta el día de hoy. Aplíquela en fe. Aplíquela en fe sobre su casa, sobre su negocio, sobre su matrimonio, sobre su casa. Aplíquesela a usted mismo cuando vaya a salir. Me cubro con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Voy a ir y voy a venir. Nadie me podrá tocar por causa de que estoy protegido con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Hoy en día la gente está atemorizada. La gente que tiene ya algo de dinero contrata guardaespaldas y son grandes cristianos y líderes dentro de la iglesia. Y uno dice, ¿y dónde está el poder de la sangre de Cristo Jesús? ¿Dónde está su fe en creer que Dios Todopoderoso lo puede cubrir, lo puede proteger y lo puede salvar de cualquier circunstancia? Yo quiero que este día se vaya con este mensaje en su corazón. Aplique la sangre del Cordero de Dios todos los días. Cuando esté enfrente de un peligro, diga, me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Cuando usted vaya por algún lugar y de repente vienen dos individuos ahí, qué sé yo, tatuados, madereros, usted diga, me cubro con la sangre de Cristo Jesús, y dígalo en voz fuerte. Eso tiene poder en el ámbito espiritual. Eso hace huir a los espíritus demoníacos. ¿Me está escuchando? Eso hace huir al propio enemigo. La sangre de Cristo Jesús, porque le recuerda que la sangre lo venció. Y la sangre tiene poder para seguirlo venciendo. Y tiene poder para protegernos, para guardarnos. ¿Lo va a hacer? Eso es lo que Dios quiere. Son tiempos difíciles, pero la sangre está disponible para nosotros, no solo para recordar la Santa Cena, no, es para aplicarla, es para ponerla en práctica. Esa calle de su colonia, échese una su paseada usted de punta a punta y diga, cuando vaya, aplico la sangre de Cristo Jesús en cada centímetro de mi calle principal en esta calle. Regrese por el otro lado, aplique la sangre de Cristo Jesús. Yo la aplico en mi colonia, una colonia pequeña, que no tenemos policía, no tenemos nada, pero yo creo que hay ángeles ahí, y aplico la sangre de Cristo Jesús ahí.
para que no entre ningún espíritu extraño ni contrario a la voluntad de Dios ahí. Y entonces va a haber la mano de Dios sobre usted. ¿Aprendieron algo esta mañana? ¿Qué aprendieron? Aplique la sangre de Cristo Jesús, pero aplíquela en fe. Amén. Los israelitas tenían que hacerlo en fe. La celebración de la Pascua la tenían que hacer en fe. La mera realidad se vio cuando de repente en todo Egipto era una lloradera. Todos los primogénitos en Egipto habían muerto. El ángel de la muerte, lo que Dios les había dicho, pasó o sucedió. Todo primogénito de cada familia en Egipto murió, incluyendo, como dije, el propio primogénito del faraón estaba muerto también. Cuando usted aplique la sangre de Cristo Jesús en su casa y de repente usted salió, así como para Semana Santa, ¿verdad? Usted salió, la gente sale de la costa y todo. Los ladrones entraron en la vecindad de la mano derecha, se entraron a la vecindad de la mano izquierda, se entraron enfrente, se entraron en los vecinos de atrás, y en la suya no se van a entrar porque usted aplicó la sangre de Cristo Jesús. Cuando usted se fue, dijo: Padre, yo me voy a ir de vacaciones con mis hijos, con mi esposa, y entonces usted en fe va a los dinteros, no vaya a agarrar un pollo como dije, sino que aplico la sangre de Cristo Jesús a esta puerta trasera, a esta puerta delantera, a este portón. Aplico la sangre de Cristo Jesús, rodeo mi casa o los bienes que tú me has dado con la sangre de Cristo Jesús. Y si usted lo hace en fe, cuando usted venga y entonces usted tenga la evidencia, que la gente le va a decir: y en su casa, ¿por qué no se metieron? Se metieron en el vecino de enfrente, se metieron en el vecino de atrás, en el vecino de al lado izquierdo, en el vecino del lado derecho. ¿Qué pasó que en ustedes no se entraron? ¿Usted pagó policía para que lo cuidaran? No, usted tiene que dar un testimonio para decir: fue la sangre de Cristo Jesús que guardó mi propiedad. Yo la apliqué antes de irme, puse un cerco de protección sobre lo que Dios me ha dado. La sangre poderosa tiene poder para establecer un círculo de protección en toda tu vida, en toda tu familia, en todo lo que Dios te ha dado. Aplíquelo. Ya va a ver que va a ser funcional. Amén. Sabe que tenemos mala fama de nuestro, y eso nosotros lo tenemos que cambiar. De nuestra comunidad, de Villanueva, de Petapa, todo eso aquí. Villanueva, Dios guárdesela. Conozco gente de la capital. Dice: en Villanueva tenemos que estar antes, ahí por mediodía, ya de las 3 en adelante. Ahí le roban a uno todo, dice. Imagine qué mala fama la que tenemos, ¿no? Y hay veces que he andado en las calles ahí después, 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Qué anda haciendo por ahí, hermano? Que a veces tengo mi gustito de comer algo porque mi esposa no me dio de comer. No, son mentiras. Y voy a buscar ahí, ya sea a lugares así bien inhóspitos, oscuros. Tranquilo. Día iba por la calle del Calvario, venían 3 puros mareros, definitivamente. Y yo solo, hermano, sin carro. Yo vi que cuando me vieron, 2 para acá, 1 para acá. Dijo: en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Hablé fuerte. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Decía. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ah? Buena onda, buena onda. ¿Buena onda qué, muchacha? No, nada, nada ese.
Que les vaya bien pues, pero ya. Volados, ¿no? ¿Usted qué hubiera hecho, no? Ahí viene eso, ¿no? Tengo mi billete por aquí, no sé a dónde me lo voy a meter por aquí. Este otro por aquí. Y este por aquí, de la hermana, por aquí. Porque si me roban aquí, me queda este de aquí. Ya estamos muertos. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Aplíquela. Cuando estén con su boca, dice: aplico la sangre de Cristo Jesús, me cubre en medio de un peligro. Esos individuos se van a poner a temblar o van a tener que huir, porque usted le está recordando que tiene un cerco de protección y que la sangre que usted está mencionando lo cubre por causa del pacto que tiene con el Dios Todopoderoso. Aplíquela. Pero cuando usted se levanta, en vez de aplicarle: otro día más, ¿quién hizo el trabajo? Y todavía se mira oscuro y yo no tengo ganas de... Ay Dios, usted ya se lo llevó el diablo, hermano, antes de que usted salga a la calle. ¿Escucharon bien? ¿Quién inventó el trabajo? Yo ni tengo ganas, porque siempre que me levanto me truena una rodilla, este ojo se me voltea para acá. Pues eso no... Usted está ya muerto antes de recibir los beneficios del Señor. Levántese. Levante su voz cuando se levante, nomás pone el pie. Este es el día que hizo Jehová. Me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estoy cubierto con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¡Hey, ángeles, vengan! Ustedes están enviados para venir a ministrar a los que vamos a heredar la salvación. Así que yo voy a salir. Mándenmelo a los más fuertes, a los más guerreros, para que yo salga y venga totalmente guardado y protegido, no solo por la sangre de Cristo Jesús, sino por la promesa de que hay ángeles a mi disposición. Hoy tendré gracia y favor con las personas que me encuentre. Las personas no van a resistir la presencia del Espíritu Santo en mí. Hoy voy a tener la oportunidad de ministrar a alguien que tenga una necesidad de sanidad, de liberación o de salvación. Así tiene que ser la vida suya. Levantarse con esa actitud. Hoy es un día donde Dios me va a sorprender. Cosas grandes voy a ver en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esté con esa mentalidad.